Buenos días, mi nombre es Laura Pineda y mi compañera Valentina Moncada y yo les vamos a hablar sobre las religiones chinas. El libro de las mutaciones es donde por primera vez se mencionan el yin y el yang. Estos representan cualidades generales del universo. Son como el ser y el no ser. Aunque estos son casi opuestos, se resalta que no son antagónicos, pues son capaces de intertransformarse. Y por esto no pueden existir de forma aislada, ya que si uno de ellos desaparece, ambos se extinguirán. Cuando el equilibrio entre el yin y el yang se rompe, es donde surgen las transformaciones evidentes, es decir, donde aparece lo que conocemos como cambio. Por esto, tanto el yin como el yang hacen especial énfasis en la importancia de las modificaciones o cambios, siendo estas las causas de todos los fenómenos. El yin y el yang implican 5 principios fundamentales, los cuales son: el primero de ellos, principio de la infinitud, del carácter infinito. El segundo, el principio de oposición. Tercero, principio de interdependencia. Cuarto, principio de crecimiento y decrecimiento. Y quinto y último, principio de intertransformación, siendo los 4 últimos organizados por 3 pares. El primero de ellos, oposición-interdependencia. Este par de principios se evidencian en cualidades que se implican mutuamente, hasta el punto de mencionar que una hace que se exprese de inmediato su contrario. Por ejemplo, la noche es incluida en el yin y el día en yang, pero para mencionar uno se tiene que reconocer la existencia del otro. Es decir, por ejemplo, en este caso, para que pueda existir la noche, es necesario que exista el día. Otros ejemplos de cualidades o fenómenos que pueden explicar o que pueden asociarse con lo anteriormente mencionado son los siguientes. Por ejemplo, el agua perteneciente al yin y el fuego perteneciente al yang, el metal perteneciente al yin y la madera perteneciente al yang, el frío perteneciente al yin y el calor perteneciente al yang, haciendo que la existencia de uno reconozca la importancia y la existencia del otro. La B es el crecimiento y el decrecimiento. En este es indispensable que en el yin y el yang uno crezca y el otro decrezca, pues esto es la expresión del cambio. En este contexto, crecer significa ganar, mientras que decrecer va a implicar el perder. La C y última es la intertransformación, donde se evidencia la transformación de yin en yang y de yang en yin, ya que son mutuamente dependientes, ya que enunciar una implica inevitablemente enunciar la otra, explicando con la intertransformación el surgimiento de un fenómeno diferente. En conclusión, esta teoría del yin y el yang nos recuerda constantemente la importancia de los cambios y las transformaciones, sin desconocer las participaciones del ser y del no ser, recordando que si un concepto viola esta teoría, puede afirmarse que no pertenece a la tradición asiática. Bueno, entonces para hablar un poco sobre el confucianismo, primero hay que entender que este es un sistema ético y social que tuvo origen en la China feudal. Por las enseñanzas de Kung Fu Tutsu, que se traduce Maestro Kung. Ya este nombre comenzó a ser latinizado por los misioneros jesuitas, que terminó siendo la traducción Confucio. Entonces Confucio es el pionero de esta corriente. Bueno, se puede decir que el confucianismo es una religión porque tiene 3 aspectos requeridos para considerarse religión, que es el concepto de divinidad, una fe y un culto. Bueno, los postulados de esta religión se dice que están muy relacionados con el momento, pues como con el contexto que vivía Confucio en ese momento, en la parte política y social. Él vivió en una época feudal, pues que consiste en que hay un señor feudo que alquila sus tierras y pretende sacar pues como provecho de esto. Entonces siempre va a haber como una distinción de clases en la que el feudo tiene más poder
y los otros tienen que pagar todos sus impuestos a esta persona porque es el que tiene, pues como que posee mayor riquezas. Entonces Confucio dedicó toda su vida a resolver como el problema político que le había tocado vivir. Entonces él incluso tuvo que asumir pues como diversas tareas del gobierno porque se involucraba mucho pues como en este aspecto. Por eso se dice que él fue como un restaurador del antiguo sistema de la sociedad que él consideraba pues que debería ser replanteado. Entonces él tiene como ciertos postulados que guían el confucianismo. El primero es la reificación de los hombres, que consiste en que los individuos deben cumplir como ciertas responsabilidades y ciertos deberes que corresponden según sus funciones que se desarrollan dentro de una estructura social. Entonces él parte de que siempre va a haber como alguien superior y alguien inferior, o pues como esta distinción. Entonces se pone el ejemplo de un padre y un hijo, o de un gobernante y un súbdito. Entonces siempre está como en el marco de una estructura. Bueno, entonces otro aspecto que él cubre es la parte de justicia allí y benevolencia ren. Entonces la parte de la virtud de la justicia allí, Confucio dice que es como el deber ser que obliga a cada persona de la sociedad a realizar como esas acciones que deben ser hechas por sí mismas. Entonces como que cada persona siempre tiene como algo que debe realizar. Y la benevolencia ren es como la materialización de esos deberes, que consiste en amar a todos, porque él dice que la manifestación más perfecta de ese amor se da es como cumpliendo con aquellos deberes, que es como la parte esencial de cada persona. Bueno, otro aspecto es el conocimiento del Ming, que es como el decreto del cielo, pues así es como denominado, y es como la creencia en la autodisciplina que cada persona debe tener y que adquiere como ese matiz social cuando se considera, como lo hacían los confucianos, que un país configura al hombre, pero a su vez esa sabiduría, pues con esa sabiduría también se puede configurar el país. Entonces hace referencia como al poder que tiene cada persona con esa autodisciplina. Y ya el último concepto que tiene esta corriente es la piedad filial, que no corresponde como netamente a esos deberes del hijo hacia los padres, sino que también comprende más que todo como los temas tradicionales de una familia. Entonces está como el culto al antiguo, la veneración de la tradición. Entonces ahí se hace notar que no solamente es como una relación muy de lo que está imperando en la familia actualmente, sino que se remite más a temas antiguos. Se dice que, pues como lo había mencionado antes, lo que Confucio buscaba era ordenar una sociedad desordenada. Entonces él decía que esto solamente se podía lograr si se elevaba a los miembros de una familia moralmente desde sus primeros predecesores, porque él considera que desde la tradición es que se puede encontrar y rescatar los aspectos sociales que él busca. Bueno, para hablar un poco sobre la consolidación del confucianismo en China, cabe resaltar que el primer emperador, cuando se comenzó pues como a hablar sobre esta corriente, decidió dejarlo a un lado porque buscaba como un mundo de gobierno, una historia y un solo modo de pensar. Entonces él pretendía que las personas no pensaran por sí mismas, lo que era muy contrario a los postulados del confucianismo. Más tarde hubo otro emperador que decidió ya como tener en cuenta esta corriente y comenzó a recopilar las 6 obras clásicas para cumplir el rol de la doctrina de Estado. Este emperador decía que había como un vacío en el mundo del pensamiento, ya que el antiguo no permitía pues esta manera de pensar, como ya lo había dicho anteriormente. A lo largo de la historia hubo como una interacción y rivalidad entre las escuelas taoístas y del confucianismo en China. Sin embargo, el pensador Dong Xiangshu constituyó la base para unificar el pensamiento al funcionar las enseñanzas de las escuelas en una doctrina global. Entonces, en China, para resumir, se puede decir que el confucianismo pudo ser como un instrumento de control y cohesión en las manos de los emperadores chinos.
Y pues la filosofía confuciana postula la distinción entre el hombre superior y el hombre pequeño, como lo había mencionado antes, está muy basado como en una estructura social. Y también dice que la dinastía puede ser legítimamente revocada en caso de que un gobernante lo haga de una mala manera, ya que pues ellos tienen como el poder de autocriticarse y de lo que mencionaba ahorita del deber ser. Bueno, el confucianismo en Corea tuvo una decisión oficial de la élite que gobernaba este país para instaurar el confucianismo como un sistema de valores que cumplía pues perfectamente con lo que ellos buscaban, de un propósito de mantener el orden social y la dominación. Ahora hablaremos del culto a los antepasados en la China antigua. Para comprender un poco mejor este tema, nos apoyamos en la definición sugerida por McAnany, quien dice que la veneración de los ancestros hace referencia a rituales y prácticas vinculadas con el entierro y la conmemoración por nombre de ancestros de grupos de parentesco. El surgimiento de estos cultos en China aparece en el periodo neolítico, relacionado con entidades políticas y jerarquía social. Las transformaciones generadas en estos ritos en el periodo neolítico se pueden evidenciar en los cambios de actos dirigidos a los difuntos, como miembros de grupos colectivos, hacia prácticas que hicieron énfasis en ancestros individuales con altos estatus sociales. Luego, en el periodo siguiente de las primeras dinastías que surgieron en la Edad de Bronce, la veneración de los antepasados se convirtió en un culto religioso completamente institucionalizado, siendo este culto un soporte ideológico vital en la promoción del dominio político de los dinastas de Chan. Para las dinastías de la Edad del Bronce existieron varios ancestros venerados, a quienes se les rendía culto, siguiendo una secuencia de 5 rituales a lo largo de todo el año. En el primer ritual, Yan incluía música tocada con tambores. En el de Yi, la ejecución de la danza de plumas. En el de Ji, una ofrenda de carne. El de Sai, una ofrenda de granos. Y en el último ritual, conocido como el Sie, se combinaban diversos tipos de ofrendas para dar por terminado estos rituales. Por otra parte, en los rituales llamados Liao, se quemaba leña para que el humo se elevara hasta el cielo, donde se creía vivían los ancestros, y en los rituales Chen se sumergían las ofrendas de animales en un río, siendo cada uno de estos rituales asumidos y realizados con el mayor de los respetos. Bueno, ahora para hablar un poco sobre los dioses chinos, se tiene en cuenta que la religión china tiene diferentes mitos y leyendas que fueron dedicados en un libro de mitología de la antigua China. Entonces un mito que aparece es, por ejemplo, el mito de la creación, pero este es muy particular porque no aparece muy pronto, sino que aparece luego de la existencia de la fundación del confucianismo, el taoísmo y de las religiones populares. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos que es como muy particular es uno del emperador de Jade, que se dice que se creó a los seres humanos a partir del barro y que después de eso se puso al sol como para que se secaran, pero comenzó a llover. Entonces con la lluvia algunas figuras se deformaron. Entonces esta es la explicación de la existencia de las enfermedades y de las malformaciones físicas. Otro mito de la creación del mundo es el mito de Pangu, que se dice que inicialmente en el universo no había nada, pues solo era como un caos y una masa de nada, y que en este momento es que aparece el yin y el yang, que estos dos principios se equilibraron y Pangu salió del huevo. Pangu emprendió como la tarea de crear el mundo y ahí creó el yin y el yang, y con un hacha gigante que se desconoce su origen separó el mundo. Entonces digo que la tierra era el yin y el yang era el cielo, y él permaneció como empujando estos dos lugares como para dividir el cielo de la tierra. Entonces se dice que Pangu tardó más o menos 18.000 años creando todo esto. Entonces después de que lo creó ya el yin y el yang, él como que se acostó para descansar y estaba tan cansado que se murió.
Entonces se dice que con la respiración surgió el viento, con su voz el trueno, con su ojo izquierdo el sol y con su ojo derecho la luna.